Muy buenos días para todos los que se van uniendo a este webinar titulado El futuro educativo, SMAUL y la revolución de la inteligencia artificial. Ya veo que tenemos varias personas que se van conectando, entonces muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación realizada por EduLabs y SMAUL para este webinar que toca uno de los temas más importantes en este momento, que es la inteligencia artificial. No podemos desconocer que la inteligencia artificial llegó para transformar la forma en que aprendemos, la forma en que enseñamos y aprendemos, y está transformando la educación, no solo la educación superior, sino también la educación continua, la educación para el trabajo y todos los modelos de educación que en este momento están presentes. Y uno de los, así como hay beneficios que trae la inteligencia artificial, como la personalización del aprendizaje, también hay unos retos y uno de esos retos es lo que vemos nosotros de los exámenes en línea, de cómo confiar en que los estudiantes sí están respondiendo un examen en línea que son ellos o que no hacen el examen a través de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para saber que los exámenes siguen siendo seguros? Con base en este contexto donde tenemos tantos retos, desafíos y beneficios de la inteligencia artificial, con SMAUL hemos creado este webinar para hablar de esos temas. Y en esta oportunidad nos acompaña Guillermo Isnaloa, el PR de SMAUL. Y en este webinar Guillermo explorará el impacto transformador de la inteligencia artificial en la educación y cómo SMAUL, la solución de Proctoring de SMAUL Tech, se enfrenta al cambio de paradigma en la evaluación digital. La evaluación digital está cambiando debido a estos nuevos retos que se nos presentan. ¿Cómo podemos saber si un examen no fue hecho por ChatGPT, sino por nuestros estudiantes? Entonces acá vamos a descubrir cómo SMAUL responde a esos desafíos educativos mientras se establece un estándar ético en la colaboración entre la tecnología educativa y la IA. Aquí es muy importante este componente ético porque la evaluación en línea no solo es mirar que la persona sí conteste, sino también tiene un componente ético que viene totalmente transversal a la inteligencia artificial. Si hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar necesariamente del uso ético de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, de esto hablaremos en el webinar de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Arenas, soy la directora de marketing y comunicaciones de EduLabs. EduLabs es una empresa colombiana dedicada a soluciones de e-learning. Tenemos más de 12 años en el mercado y junto con uno de nuestros aliados directamente desde España, SMAUL, que tiene software de supervisión de exámenes en línea, vamos a hablar en este webinar. Entonces, Guillermo, bienvenido. Unas consideraciones logísticas antes de darte la palabra. En la parte izquierda de la pantalla, todos los asistentes van a poder ver como una columna con diferentes opciones. Van a ver una opción que se llama chat. En este chat es donde hemos estado interactuando, donde yo los he saludado, donde ustedes pueden dejar sus comentarios en el transcurso de la charla de Guillermo. Entonces, en ese chat los invitamos a interactuarnos, a decirnos de dónde vienen y cualquier duda que surja. Si tienen alguna pregunta para Guillermo, al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Eh, entonces, las preguntas que vayan teniendo la pueden dejar no en el chat, sino en la sección de preguntas. Ahí nosotros vamos al final de la sesión a leer las preguntas y Guillermo las contestará. ¿Por qué no en el chat? Porque a veces en el chat comenzamos a comentar, a interactuar y puede que se pierdan preguntas que ustedes tienen. Entonces, para que las preguntas no se pierdan y podamos responderlas todas en el espacio que tendremos al final de la sesión, los invitamos a hacerlas a través de la sección de preguntas que está ahí mismo. Entonces van a poder ver chat y preguntas. Ahora sí, Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de EduLabs. La verdad nos alegra mucho tener a alguien de SMAUL. SMAUL es nuestro partner. Siempre nos gusta trabajar muy de la mano. Entonces, bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Alejandra. Un placer como siempre. Listo, ahí te transferí el control para que puedas proyectar pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Vale, ya veo la opción. Me comenta mi compañera Milena, por cierto, que me acompañará en el chat, que está teniendo problemas para acceder. Pues si quieres echarle un ojo. Dale, Yo perfecto. mientras tanto voy compartiendo. Vale.
Muy bien. Vale, si me podéis confirmar que veis todo correcto. Sí, ahí vemos tu pantalla. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Guillermo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, recuerden en la sección de preguntas, si tienen comentarios en el chat y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Pues nada, encantado a todos los que, y bienvenidos a todos los que habéis, a los que estáis aquí para escuchar sobre este tema, el que veis en la diapositiva. La presentación se titula El futuro educativo, SMAL y la revolución de la inteligencia artificial, que es, por supuesto, el tema que vamos a cubrir hoy, como bien ha explicado Alejandra. Así que, sin más dilación, comienzo. Y he comenzado con esta frase, dice: una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Bueno, quería empezar la presentación con esta frase de Elbert Hubbard porque muchas personas ahora se preguntan si esto es cierto, o por lo menos si puede llegar a ser cierto en un futuro muy lejano. O sea, no muy lejano, digamos. ¿Llegará el día en que ni 50 hombres extraordinarios sean capaces de superar a una máquina? Bueno, pues es por lo menos una posibilidad. Una de las pruebas que se utilizan para medir la efectividad de una IA es la conocida como prueba de Turing. La prueba de Turing es una prueba de inteligencia artificial en la que una máquina se considera inteligente si puede mantener una conversación con un humano sin que éste pueda distinguir si está interactuando con otra persona o con una máquina. Bueno, pues esta es la situación en la que ya nos encontramos con los chatbots de IA como ChatGPT, pero no solo ChatGPT y no solo con los chatbots de texto. En esta diapositiva os he puesto varios símbolos de software de inteligencia artificial que ya podemos utilizar, algunos incluso de forma gratuita. Casi todos reconoceréis el de ChatGPT, el que está ahí en medio, el símbolo verde, pero hay muchos más, como Claude o Poe, que tienen una eficacia similar a la de ChatGPT. En el futuro veremos todavía más y mejores. De eso podéis estar seguros. De hecho, desde que empecé a desarrollar esta presentación hasta este momento, han ido surgiendo más. Así que ya os podéis hacer una idea. La imagen que veis ahí a la izquierda, por cierto, también ha sido generada con inteligencia artificial, la de esta chica, con Midjourney, que es el barquito que veis ahí. Es la IA del barquito esa. Las IAs de generación de imágenes también están entrando, aunque no tan de lleno, en el terreno educativo. E incluso tenemos ya IAs capaces de analizar imágenes y documentos en cuestión de segundos. Bueno, ¿y qué riesgos trae esta revolución, digamos, de la IA para el mundo educativo? Aquí os he puesto 5 de los que considero más importantes. También los reconoceréis de sobra. El primero es el riesgo a la privacidad, que ya lo hemos visto en uno de los bugs que tuvo ChatGPT en marzo de este año. Los que lo recordaréis, o los que lo recordéis, fue que un error del programa hizo que los títulos de las conversaciones de algunos usuarios se hicieran públicos sin su consentimiento. Apenas duró unos días, pero ni que decir tiene el riesgo que esto puede suponer para instituciones que manejan datos sensibles, como es el caso de colegios y universidades. Los sesgos de entrenamiento, el punto número 2, también son otro problema. A muchos os sonarán los casos en los que las IAs de reconocimiento facial no han sido capaces de captar diferentes etnias o tonos de piel, pero esto va mucho más allá de fallos biométricos, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Los sesgos de entrenamiento también hacen referencia al espectro ideológico de los datos que han sido utilizados para entrenar a la IA y, por supuesto, sus fuentes. Esto afecta a la veracidad de la información, lo cual es especialmente sensible cuando estamos hablando de formar personas en un entorno creativo, más que nada. ChatGPT no es el dios del nuevo mundo y esto a algunas personas a veces se le olvida. El punto número 3 son fallos técnicos. Este es otro típico. Depender demasiado de la tecnología puede restarnos autonomía a nosotros y a nuestros estudiantes. Tus alumnos no pueden esperar a que ChatGPT esté disponible para ser creativos, proactivos y bueno, independientes, ¿no? Que es al final lo que estamos intentando conseguir como educadores. Y hablando de creatividad, esta también se ve mermada cuando los alumnos no necesitan hacer el esfuerzo de elaborar un texto complejo y estructurado. Al no verse obligados a explicar los conceptos con sus propias palabras, disminuye además su comprensión de la materia que se esté enseñando. Y por último, y este es el que probablemente más preocupa a los profesores,
Efectivamente, el fraude académico. Un examen donde el alumno tiene acceso a ChatGPT puede perder todo el sentido de la evaluación en primer lugar, que es poner a prueba los conocimientos del propio alumno y no de la herramienta. Después de todo esto podríamos pensar, ¿tiene la inteligencia artificial cabida en la educación? ¿Hay alguna forma en la que podamos hacer uso de ella para mejorar la educación? En una de nuestras últimas encuestas de LinkedIn os preguntábamos si las universidades están preparadas para combatir el plagio mediante el uso de ChatGPT. Y el resultado, pues bueno, lo podéis ver ahí, ¿no? Habla por sí solo. Este es, para sorpresa de nadie, uno de los principales puntos de preocupación, si no el más preocupante para los docentes en todas partes del mundo. Y una oportunidad también para que las instituciones destaquen por ofrecer soluciones que atajen este problema y garanticen que sus alumnos realmente están formados y preparados para el mundo laboral. Dicho de otra manera, que no es, en esencia, ChatGPT quien ha aprobado la carrera, el máster o el curso del que estemos hablando. Bueno, pues este problema conduce a una reflexión y la reflexión a una pregunta. Aquí os he puesto otra frase, esta de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que seguro que os suena de la película de Spider-Man, aunque en realidad es un adagio del siglo I a.C. que hace alusión a la espada de Damocles. La pregunta es también la que ves ahí. No solo si podemos aprovechar la IA para mejorar la educación de una forma ética, sino de si tenemos herramientas para combatir las amenazas de la IA para la educación. Estos retos que he ido comentando. Bueno, la respuesta es que sí. Tenemos herramientas bastante efectivas y cada vez más populares, aunque todavía escapan al radar de algunas instituciones educativas, sobre todo aquellas que ofrecen programas exclusivamente presenciales. E incluso para estas también es indispensable. Esto es normal. Al final estamos hablando de una tecnología, no es una tecnología nueva, pero sí es una tecnología emergente y está cambiando el contexto, ¿no? Entonces es normal que haya una ventana, un tiempo de adaptación a estas nuevas tecnologías y nuevas formas de compartirla, ¿no? Bueno, pues os estoy hablando, claro, del proctoring digital, que es una palabra que igual os suena, pero que seguro que os suena más todavía si os hablo de monitorización de pruebas digitales. Esto es, el control de la evaluación de un alumno a través de la captura de imágenes y de audio. A esto es, en esencia, a lo que nos dedicamos nosotros en Smalltech. Small es una herramienta de proctoring. Smalltech es la empresa, Small es la herramienta. Aquí casi todos habréis hecho o conocido a alguien que haya hecho un examen online en el que estaban supervisados por proctoring. Pero el proctoring no solo se aplica en pruebas remotas. Cada vez más también se utilizan exámenes dentro del propio aula, en donde el alumno utiliza o necesita un ordenador para hacer la prueba. Los riesgos, por supuesto, son los mismos, tanto que podemos afirmar con toda seguridad que un examen digital presencial no supervisado es menos seguro que un examen online que sí lo está. Supervisado, claro está, por proctoring, estoy hablando. Por eso aquí, por ejemplo, nosotros tenemos también un plan especial que se llama Small Class, que está pensado justo para eso, para evitar que los alumnos que hagan un uso indebido del ordenador y otros dispositivos accedan a páginas y documentos no permitidos o usen herramientas de IA como ChatGPT. De esta manera, los profesores pueden diseñar sus exámenes haciendo uso de cualquier herramienta o dispositivo electrónico sin miedo a que los estudiantes copien. Small y el proctoring son, en definitiva, una solución eficaz contra la inteligencia artificial en educación, pero también nos valemos de la inteligencia artificial para mejorar nuestro rendimiento. Quiero decir, no es mi intención con esta presentación tampoco transmitiros una imagen negativa de la IA. Todo lo contrario. La IA, como cualquier herramienta transgresora, puede ser una gran aliada cuando se utiliza de una forma ética. Y como digo, en Small también la utilizamos. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Como digo, el proctoring es mucho más que la captura de imágenes y de audio por medio de webcam y micrófono. Es una tecnología sofisticada que incorpora muchas otras ventajas que facilitan el proceso de evaluación. En primer lugar, una herramienta de proctoring te permite autenticar la identidad del usuario, algo fundamental para cualquier evaluación digital. Dentro de este proceso viene incorporada la biometría, que es el análisis de las características físicas o del comportamiento únicas del individuo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios rasgos faciales e incluso nuestras propias expresiones. La biometría funciona a través de algoritmos de inteligencia artificial y en este caso nos permite, entre otras cosas, saber si, por ejemplo, la persona que está
la persona está preparada para hacer el examen y también si es la persona indicada. Es una tecnología muy parecida a la que muchos utilizamos para desbloquear pues, el teléfono móvil, por ejemplo. En evaluaciones online no supervisadas e incluso en las supervisadas es muy frecuente encontrarnos con personas diferentes a las que se registraron para hacer el examen. El típico que haga el examen mi amigo o mi primo o un conocido, bueno, pues para esto está, ¿no? Afortunadamente, en este último caso podemos penalizar esta conducta y no necesitamos una persona para comprobarlo. Nos valemos de la biometría, de este reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. En este sentido, el proctoring y Small utilizan también inteligencia artificial en favor de la educación. En nuestro caso, también disponemos de otro plan, Small Pro, que tiene la posibilidad de no utilizar inteligencia artificial si el usuario no quiere y emplea supervisión humana para el proceso de monitorización. De esta manera, si el cliente así lo prefiere, puede también disfrutar de un control 100% humano de sus exámenes. Pero la inteligencia artificial no solamente sirve para detectar caras, también la utilizamos para detectar objetos. Gran parte de las trampas en evaluaciones digitales que se hacen mediante el teléfono móvil, desde el cual el alumno tiene, por supuesto, acceso a la mayoría de recursos que tendría en el ordenador y desde el cual ahora también puede utilizar la aplicación de ChatGPT para obtener una respuesta inmediata y completa las respuestas del examen. Esto, de hecho, ha sido un lanzamiento reciente. Ya sabéis que estas herramientas al final se están actualizando constantemente y de aquí a un mes probablemente pues tengamos todavía más funcionalidades que faciliten este tipo de procesos. Bueno, pues también mediante inteligencia artificial podemos anticiparnos y detectar este uso fraudulento del móvil o, como digo, de cualquier otro dispositivo. Si un alumno que esté realizando un examen online utiliza su teléfono móvil, este será detectado por Small de forma automática y gracias a la inteligencia artificial. Y lo mismo ocurre con, como digo, con los otros dispositivos electrónicos como tablets e incluso auriculares de diferentes tamaños, que es otro elemento muy popular, ¿no?, a la hora de hacer trampa en exámenes. Y bueno, volviendo un poco a los retos, veamos cómo afronta el proctoring este primer de los retos, ¿no? El riesgo a la privacidad. Volveré sobre estos 5 puntos que he mencionado para que veamos claramente cómo podemos atajar cada uno de ellos y cómo Small y el proctoring pueden atajarlos. Antes he mencionado el caso del leak o fuga de datos que tuvo ChatGPT en marzo de este año, en el que, repito, se filtró información relacionada con el historial de conversaciones de los usuarios. Para los que no lo sepan, el historial de conversaciones de ChatGPT recoge las consultas que ha hecho el usuario a la IA. Consultas de cualquier tipo, ya puede ser pues, para un examen, para información sobre cualquier cosa, básicamente. Bueno, esto puede suponer no solo un riesgo para el usuario, sino también para la propia institución educativa, que puede ver información confidencial comprometida si, por ejemplo, el alumno tuviera acceso a material o información del que no tiene autorizada su distribución. Hablamos de exámenes y respuestas, estrategias y planes educativos, datos de investigación, información sobre alumnos y profesores, etc. Aunque la IA lleve ya un tiempo en el mercado, estamos hablando ya más de un año, ¿no?, prácticamente desde que empezó todo este movimiento, muchas de estas plataformas no dejan de estar en un estado experimental y esto puede suponer un riesgo a la privacidad. Otro caso, por ejemplo, es el de Midjourney, la IA de generación de imágenes que os he mencionado antes y que funciona a través de un foro abierto de Discord donde todo el mundo tiene acceso a las imágenes generadas por el resto de usuarios. Imaginad un estudiante, por ejemplo, que esté realizando una prueba de dibujo o que requiera la creación de diseño de material gráfico. No controlar el acceso a esta plataforma podría acarrear no solo fraude académico, como veremos más adelante, sino, de nuevo, la exposición de datos comprometidos y confidenciales y el uso no permitido o no ético de material de otros usuarios o que ha generado otros usuarios. Llegados aquí, es importante destacar que hay muchas soluciones de proctoring y que es importante elegir una que no solo se ajuste a tus intereses, sino que además cumpla las condiciones necesarias para garantizar una seguridad de datos adecuada y en línea con las regulaciones pertinentes. Como muchos ya conocéis, Small, nuestro software de proctoring, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, que es la legislación más fuerte en este sentido
y con la FERPA, o Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar Americana. En Small cuidamos muy en extremo la seguridad de los datos de los usuarios bajo encriptación y estamos avalados por la confianza de ser un proyecto que ha contado con financiación de la Unión Europea y además la confianza de Moodle, uno de los entornos virtuales líderes del mercado de e-learning y de los cuales somos también certificación integrada, la única solución de proctoring que cuenta con este reconocimiento. Aquí os he puesto 2 artículos de nuestro blog, donde publicamos varias piezas a la semana, sobre todo en lo referente a la educación, tecnología educativa y formación en recursos humanos, así como una variedad de casos también de éxito en los que hemos ayudado a todo tipo de instituciones educativas a garantizar la integridad académica en sus exámenes. Mientras abro, mi compañera Milena, si ha podido acceder al final al chat, estará compartiendo material en el que este material que podréis guardar y consultar a lo largo de la presentación y después también, por supuesto. Los que os pongo aquí, estos 2 artículos, hablan precisamente de lo que acabo de mencionar, es decir, la gestión ética de los datos y las principales leyes de seguridad de datos con las que cumple Small. Pero sigamos con el siguiente punto. Hablemos de sesgos de entrenamiento y de fallos técnicos, otro de los riesgos propios de la IA que ya he mencionado. Aquí es importante decir que aunque Small utiliza IA en sus procesos biométricos, es un producto y Smalltech una empresa humana. Y con esto quiero decir que tenemos un amplio equipo a disposición de nuestros usuarios para ayudarles con cualquier problema técnico. Una asistencia 100% humana, sin chatbots de IA que te dejen colgado en la web ni correos en los que cruzas los dedos para que te respondan. Nuestro equipo de soporte presta atención directa y personalizada antes, durante y después de las evaluaciones. En cuanto a los sesgos de entrenamiento, tomamos también todas las consideraciones para las diferencias entre los rasgos y nuestro equipo está también entrenado para revisar las imágenes capturadas durante las evaluaciones y fortalecer así la seguridad del veredicto. El soporte y la accesibilidad son, en definitiva, otra de las responsabilidades del proctoring digital. Y en la era de la IA, queremos que nuestros usuarios sigan teniendo esa conexión humana. Y en último lugar, tenemos, por supuesto, el elefante en el pasillo, ¿no? El gran coco de la IA en educación, el fraude académico. Para que nos entendamos, copiar usando ChatGPT. Pero he de decir, y esto es algo que todavía se le olvida a muchos docentes, que no solo está ChatGPT. Hay muchas otras herramientas de generación de texto, algunas de las cuales ni siquiera funcionan en navegador, y otras formas de incurrir en fraude académico a través de la IA que no son generación de texto. Una ya la he mencionado, que es la generación de imágenes, y otra sería la suplantación de identidad por medio de los conocidos como deepfakes, que funcionan de una forma bastante parecida. Para los que no lo hayáis oído, un deepfake es una técnica de inteligencia artificial que crea vídeos o imágenes falsas, pero realistas. Utiliza redes neuronales profundas o deep learning para imitar la apariencia y voz de personas reales en situaciones fabricadas. Esto puede ser usado, pues, por ejemplo, para desinformar. Cristiano Ronaldo pues, nunca ha estado en la Luna y por muy galáctico que sea o muy realista que parezca esta imagen. Pero también puede usarse en el contexto de una evaluación para falsear la identidad de la persona que está haciendo el examen. Un usuario, por ejemplo, podría sustituir su persona por un vídeo generado por IA o imágenes realistas de él mismo, mientras es otra persona realmente la que está haciendo el examen. Esto a día de hoy ya es posible, pero el potencial del mal uso de esta tecnología, digamos, o el uso no ético, solo aumenta conforme las técnicas de generación de imágenes van evolucionando. Y esta imagen que veis aquí, ya os digo, se hace bastante rápido. Con Small nos valemos de la inteligencia artificial para darle un buen uso y precisamente detectar este tipo de fraude con nuestra tecnología biométrica que ya he comentado. Pero bueno, de estas IAs, la más evolucionada y la que más preocupa a todo el mundo es, por supuesto, ChatGPT. Y frente a esta, también tenemos solución. ¿Qué ocurre si mis alumnos están utilizando ChatGPT? Pues que también lo podemos detectar. Durante el transcurso de la evaluación, cualquier página o pestaña de cualquier navegador es también monitorizada. Y, por supuesto, recogidas también las evidencias de cualquier incidencia o conducta no permitida.
Esto significa que si un alumno tiene abierta una pestaña con ChatGPT, nosotros lo vamos a detectar. Y no solo eso, sino que también vamos a detectar si ha copiado y pegado contenido y vamos a identificar qué párrafo o fragmento ha copiado exactamente. Pero, ¿qué pasa si utilizan la versión de escritorio? Pues tampoco es un problema. Con la versión de escritorio de ChatGPT u otro chatbot podemos detectarlo mediante Small CM. Incluso también damos la opción a que el examinador decida si quiere permitir que los usuarios accedan a determinadas páginas y programas o que directamente éstas queden bloqueadas. Para esto último, tenemos otra funcionalidad conocida como Small Lock, que hace justamente eso, bloquear los sitios y programas no permitidos si así lo desea el examinador. Y aquí también destacar otras herramientas que se han puesto de moda, que son los antiplagio, que algunos probablemente os suenen. Bueno, pues también deciros que ChatGPT está bastante más avanzado que los detectores de plagio, que los antiplagio, y es relativamente fácil utilizar prompting para bypassear, digamos, estas herramientas. Y si no, os invito también a que hagáis la prueba. Cogéis un texto generado por inteligencia artificial con ChatGPT, lo pasáis por un detector de antiplagio. Si os lo pilla la primera, buena suerte. Y en ese caso podéis probar a hacer un poco de prompting básico. Le decís a ChatGPT que te vuelva a generar el texto con un tono más humano y lo volvéis a pasar. Y entonces vais a ver si os lo detecta o no. Con un sistema de proctoring como Small no te tienes que preocupar por el fraude académico o trampas en evaluaciones, como esto que acabo de mencionar, ¿no? Porque de eso es precisamente de lo que nos ocupamos. Y lo hacemos no solo a través de monitorización directa del usuario, sino también de su entorno físico y de su entorno virtual. Como he comentado, el Proctoring Digital y Small cuentan con herramientas que te permiten identificar cuando el alumno tiene abiertas pestañas extra o documentos no permitidos durante el examen, dobles monitores, dispositivos extra e incluso máquinas virtuales. Todas estas violaciones de las normas quedan registradas y son ordenadas en un informe que posteriormente se le presenta al docente para que sea él quien tome la decisión final. Small, y esto es importante recordarlo, no toma decisiones académicas ni de evaluación. Nosotros proporcionamos información para que sean los docentes quienes decidan. Aquí os he puesto pues, una captura de lo que sería un informe de incidencias, ¿no? Donde nosotros, como digo, pues recogemos la información que detectamos de las incidencias dentro del examen, pues lo que he comentado, ¿no? Pues, dispositivos no permitidos, búsquedas en pestañas no permitidas, copia y pegas, todo eso es recogido y presentado al docente para que luego sea él quien pueda revisar estas incidencias una por una y tomar una decisión. Y por último, me gustaría hablaros también más un poco de Smalltech, del compromiso social de Smalltech. En definitiva, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nuestro moto, que es la frase que veis ahí arriba, es Building Trust in e-Learning, porque en eso radica básicamente el objetivo de nuestra herramienta, crear un entorno seguro y confiable para que los docentes puedan confiar en que las evaluaciones digitales se desarrollen respetando la integridad académica. Y no solo confianza para los profesores, también confianza para los alumnos y para la sociedad en general en las titulaciones en línea y titulaciones que hagan uso de las evaluaciones digitales. Si no hubiera ningún tipo de control en estas evaluaciones, ¿confiaríais lo mismo en alguien que tiene un certificado en un grado o curso online que alguien que lo tiene en uno presencial? Bueno, lo dejo a vuestra reflexión. Por otra parte, veis que os he puesto aquí los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En Smalltech cumplimos con dos de ellos, el de acceso a una educación de calidad y el de acción por el clima. Acceso a una educación de calidad porque, mediante la garantía de entornos de pruebas seguros y confiables para pruebas digitales, ayudamos a democratizar la educación a nivel global. Es un paso adelante, en definitiva, en fortalecer la calidad de la enseñanza en línea. Y acción con el clima porque, mediante este impulso de educación digital, contribuimos a la acción sostenible a través del ahorro de papel y gastos innecesarios relacionados con movilidad y toda la contaminación que ello supone. Aquí os he puesto algunos datos que tenemos recogidos en nuestra sección de impacto de nuestra web, donde ponemos un poco estos datos en perspectiva y en números.
Os he puesto aquí 328.745 personas que han validado un título o certificación profesional de manera digital, facilitando así el acceso a una educación fiable y de calidad a usuarios por todo el mundo. Más de 1 millón de exámenes completados y os podéis imaginar también pues, lo que esto supone en cantidad en términos de ahorro de papel y gastos logísticos, y más de 11.000 toneladas de emisiones de CO2 evitadas gracias a la reducción de desplazamientos, es decir, aviones, coches, transporte público. Estamos hablando al final de ahorro y de menos contaminación. Bueno, y para concluir, os dejo también con esta reflexión de Christian Louis Lang, que fue un profesor de historia noruego del 19 y advertía de lo que ya podemos ver en el contexto educativo, que la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Y yo añadiría que nuestra labor como desarrolladores es crear tecnología útil y accesible, que nos permita estar al mando no solo de su control, sino del futuro que queremos crear con ella para la educación. Es decir, de ser nuestros propios jefes y ayudar a nuestros alumnos a serlo. Y dicho todo esto, pues muchas gracias por escuchar la presentación y quedo abierto a vuestras preguntas. Guillermo, muchísimas gracias por esta presentación, la verdad, muy claro. Mientras miramos si alguien en el público tiene preguntas, yo quisiera preguntarte, ustedes cómo, digamos, el moto de ustedes es construir confianza en el e-learning. La solución, y normalmente uno de los mitos que hay sobre proctoring es que es muy intrusivo, ¿sí? Que digamos, tú que ni te puedes mover. ¿Ustedes cómo manejan como esa idea preconcebida que hay sobre el proctoring? No te escuchamos, Guillermo. Vale, Ahí, sí. perfecto. ¿Ahora puede ser? Sí, ahí, Aquí ahí, tenía el perfecto. micrófono desconectado. Bueno, pues esto que comentas efectivamente es uno de los mitos del proctoring, ¿no? Lo que consideramos nosotros mitos del proctoring, algo sobre lo que también hemos publicado contenido con bastante frecuencia. Nosotros, una de las razones por las que muchas de estos comentarios no dicen o esta gente puede decir que es algo intrusivo, es porque también existe una desinformación respecto a lo que realmente está haciendo el proctoring en el proceso de evaluación, ¿no? Hay mucha gente que todavía piensa que lo que hacen herramientas de proctoring como Small es directamente intervenir en el proceso de evaluación. Nosotros, como digo, pues no entramos en eso. La labor de un software de proctoring es solamente monitorizar y comprobar que se está llevando a cabo la prueba en un entorno seguro. Y luego es el propio docente quien toma las decisiones para poder, respecto a las incidencias que hayan surgido, de la misma manera que ocurriría en un entorno de prueba presencial. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. No sé si alguien del público tiene una pregunta o alguna pregunta para Guillermo. Mientras esperamos, Guillermo, quisiera preguntarte cómo podemos acceder a Small. A través de Edulab se puede, pero digamos, si están interesados para adquirirlo en su institución, ¿cómo sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería nosotros acceder a nuestra web, a small.net, y ahí pues tenemos información de todo tipo respecto a los diferentes tipos de planes que ofrecemos, que se ajustan pues a las necesidades del cliente. Tenemos, como comento, planes que están pensados para monitorización o supervisión de pruebas digitales dentro del aula. Tenemos planes que están dirigidos pues para que incluyen control humano también, en el caso de que quieras pues este grado humano, ¿no? En la supervisión también. Y para adquirir el producto sería seguir los pasos que se detallan en nuestra web y registrarse en MySmallTech, que es nuestra plataforma de prueba, y pueden probar también el software de forma gratuita y también contactar con nuestro equipo. Tenemos una página y un formulario de contacto desde el que el equipo de Smalltech pues, os va a responder y atender a vuestras consultas. Perfecto. Guillermo nos pregunta, Joana Vélez, ¿cuál es el costo de la herramienta? Vale. Pues el costo de la herramienta
depende de varios factores, ¿no? Depende, pues, en primer lugar, del tipo de institución, del país, de la cantidad de exámenes que se quiere realizar. Nosotros lo llamamos licencias. Entonces, digamos que para el costo de la herramienta seguir un poco el mismo paso que ya he comentado, ¿no? Ponerse en contacto con nuestro equipo y comentar exactamente cuáles son las necesidades que tienes tú. Pues no es lo mismo, por ejemplo, si estás buscando si quieres examinar, por ejemplo, a 100.000 personas o a 50 personas. Evidentemente, ahí el precio va a variar. También, como digo, el tipo de institución. Y también, al margen de eso, tenemos planes flexibles que se ajustan también a las necesidades del cliente. En ese sentido, pues, como digo, sigue un poco el mismo proceso. Perfecto, Guillermo, gracias. Nos pregunta Eric Fonseca y ¿Small puede monitorizar un examen realizado desde un dispositivo no móvil como un celular o una tablet? Ya que muchos estudiantes en Latinoamérica este es su medio de estudio. Monitorizar un Sí, examen que se está haciendo enteramente desde el teléfono móvil, ¿no? o Entiendo. una tablet, no desde computador necesariamente, entendiendo pues que en Latinoamérica mucha gente toma clases virtuales y todo su proceso de educación virtual a través de dispositivos móviles y no de computadores. Ujú. Pues es una funcionalidad que estamos trabajando y para lo que recomiendo también a que se pongan en contacto con el equipo de soporte. Ahora mismo Small, los exámenes que hacemos es a través de ordenador. Tenía el micrófono apagado. Guillermo, otra pregunta de Ednit Castaño ya nos pregunta, ¿cómo podría desde el proctoring generar herramientas no para controlar las incidencias, sino pruebas de autoevaluación? Es decir, que los estudiantes no vean estos desarrollos solo como un fiscalizador. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, si quieres Ujú. te la proyecto. Espérame un segundo. Te la voy a poner en el chat para que la puedas ver. No sé si ahí la puedes ver. Y es cómo podría el proctoring generar herramientas no para controlar las incidencias, sino pruebas de autoevaluación. Es decir, que los estudiantes no vean estos desarrollos solo como un fiscalizador. De pronto también para las autoevaluaciones, según entiendo. O sea, que sea el propio estudiante el que está haciendo un examen sin supervisión de un docente, digamos, pero sí Ujú. por la herramienta. Sí, creo que es eso, que debe entender como, digamos, si no hay un docente que pueda mirar las incidencias, que pueda hacer el mismo estudiante. Vale. Pues hasta la fecha la herramienta, o sea, Small funciona siempre en el contexto de una evaluación en la que sí que hay un docente, ¿no? En la que se van a generar estas incidencias para que luego este docente sea el que toma las medidas o toma decisiones en base a lo que ha capturado la herramienta. Pero en términos de autoevaluación, ahora mismo Small no está contemplado. Perfecto. Guillermo Lorenzo nos pregunta, ¿existen limitaciones en cuanto a la cantidad de estudiantes o exámenes que pueden ser supervisados simultáneamente? Vale. Pues tenemos una institución, o sea, para poner un poco esta pregunta en perspectiva, digamos, tenemos una institución muy grande que ha hecho más de 100.000 exámenes en paralelo, sin ninguna incidencia. O sea, somos una plataforma escalable al final y nuestra arquitectura está optimizada para el ahorro de coste. La cantidad de recursos que necesita Small para hacer los exámenes es ahora mismo la más baja del mercado y entre otras cosas porque nosotros utilizamos captura de imagen, ¿no? En lugar de captura de vídeo. Utilizamos una captura periódica de imágenes y esto nos permite precisamente pues, poder llegar a ese volumen tan elevado de usuarios. Por lo que en ese sentido, si tienes que hacer un examen para 1.000, 2.000 y ya te digo más incluso de 100.000 exámenes en paralelo, pues puedes hacerlos sin ningún problema.
Listo. Marco Tulio nos preguntaba y es acerca del cliente o alumno, ¿cuál es la velocidad de Internet adecuada para que funcione correctamente todo el proceso de monitorización? Ujú. Eh, Milena compartió ahí para los que estén interesados los requisitos técnicos de lo que necesita Small, pero según entiendo, Guillermo, tampoco se necesita una calidad de Internet muy superior. Eso es. Esta es la pregunta, vamos, la respuesta, digamos, a esta pregunta vendría un poco relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Por el mismo motivo, vamos, por el mismo hecho de que estamos utilizando captura de imágenes, ¿no? En lugar de vídeo y que nos permite, eh, pues, llegar a este límite de recursos. Realmente con cualquier cámara, micrófono, vas a poder usar Small. No necesitas una herramienta potente. Con cualquier dispositivo vas a poder ser capaz de realizar el examen con Small. Listo. Otra pregunta nos dicen, ¿cómo se integra Small con Moodle? Pues Small con Moodle, de hecho, se integra muy bien, es una de nuestras mejores integraciones. Y hasta el punto de que, como he mencionado también en la presentación, somos una integración certificada, ¿no? Las integraciones certificadas de Moodle, digamos que son como softwares que puedes añadir dentro del espectro de Moodle y certificada en el sentido de que el propio Moodle está dando como su sello de confianza, ¿no? Ujú. De la validez y la efectividad de esta herramienta dentro de la plataforma. Entonces, la integración dentro de Moodle es muy fluida, es muy sencilla, no te lleva ni 5 minutos. En cualquier caso, tenemos también, porque entendemos que pues para gente que no está acostumbrada a instalar estos programas, ¿no? Puede ser con nuevas tecnologías algo difícil, pues en nuestro caso queremos hacerlo lo más accesible posible y por ello, pues al margen de que sea un proceso muy, muy sencillo que puedes hacer en unos minutos, también tenemos y insistimos mucho en ello, el equipo de soporte que está ahí para responder a cualquier duda y ayudarte en todo el momento en el proceso de instalación. Ya no solamente a través de correos, sino que también pues tenemos un chat en vivo en nuestra web desde el que puedes ir preguntando a nuestro equipo de soporte y te van guiando. Perfecto, Guillermo. Nos pregunta, espérame un segundo que se me perdió. Fernando Montero, y es si en una evaluación quiero permitir el uso de una herramienta digital, ¿se puede configurar para que no lo tome como una alarma? Eso es. Tú, al final, como docente o como examinador, digamos, también te damos el control. Small es muy flexible en ese sentido y lo dejamos un poco, digamos, a gusto, ¿no? del consumidor. Si tú quieres, por ejemplo, que tu alumno pues, pueda acceder a ciertos sitios web o ciertas herramientas o ciertas páginas, tú puedes habilitar y conceder los permisos para que el alumno pueda utilizar esas páginas, que es algo que es también muy importante a la hora de hacer evaluaciones pues, de muchas disciplinas que requieran el uso de herramientas técnicas, ¿no? O sea, podrías incluso permitir el uso de ChatGPT si quisieras, pero eso al final se deja también eso a gusto del docente. Sí, Guillermo, ahí también quiero rescatar lo que has dicho como en toda la conferencia, y es que al final es el docente y la institución el que tiene el control de qué permitir, qué no permitir, qué marcar como una violación, un fraude y qué no. Digamos, Small solo es como el medio, pero al final es lo que hacen es empoderar a los docentes para que ellos puedan tomar decisiones. Efectivamente. Por eso también me gusta acabar la presentación con esta frase que viene un poco a raíz de la primera cuestión que has mencionado, ¿no? Sobre la desconfianza en este caso en el proctoring o la potencial desconfianza que tienen algunos usuarios. Y es que nos gusta recordar eso, que al final pues nosotros estamos creando una herramienta que está a disposición del docente, a disposición del humano, de una persona que elige qué hacer con esa herramienta y cómo utilizarla. Nosotros tenemos la información y
tú decides cómo emplearla, y te damos también la flexibilidad para que puedas moldearla a tus intereses y a tus necesidades, que en este caso, pues como mencionas, puede ser permitir el uso de una herramienta, pues no sé, estás haciendo un examen de arquitectura, pues querrás que tus alumnos puedan usar AutoCAD, o estás haciendo un examen de dibujo, querrás que tus alumnos puedan utilizar ZBrush y programas de ese estilo. Perfecto, Guillermo. Y ya para cerrar, nos pregunta Mayra, o pues nos dice que si le puedes hablar un poco más de la protección de datos para los estudiantes. Eso es. Sí, pues en cuanto digo la protección de datos a los estudiantes, nosotros cumplimos con la Regulación General de Protección de Datos, la Ley Europea de Protección de Datos, para que nos entendamos, que es a nivel internacional la legislación más fuerte en este sentido, ¿no? Más incluso que la legislación americana, con la que también cumplimos, es el caso de la FERPA. Entonces, en ese sentido, los datos de los estudiantes están encriptados y bajo ningún pretexto y bajo ningún concepto estos son compartidos. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por este webinar, por la información, por abrirnos este espacio para contestar las dudas que tengan nuestros asistentes. De todos modos, nosotros desde EduLabs, al ser partners tanto de Small como de Moodle, podemos ayudarlos con la integración de Small en Moodle. Entonces, nos pueden contactar también a EduLabs. Nosotros somos partners de Small también. Nada, Guillermo, agradecerte. En este momento en los comentarios les vamos a compartir un white paper que hicimos desde EduLabs que habla como sobre la inteligencia artificial en la educación, cuáles son las aplicaciones, los desafíos, los beneficios, pero es de una mirada muy crítica para que, siguiendo con la línea que nos comentó Guillermo, es ver la inteligencia artificial desde un lado crítico, no verlo como la solución a todos los problemas, sino como algo que nos va a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este white paper que se llama Transformando el e-learning con inteligencia artificial, están las universidades preparadas, hicimos una investigación profunda de cuáles son los beneficios, cuáles son los retos, cómo superar esos retos, cómo superar los dilemas éticos. Entonces, en los comentarios les compartimos el enlace para las descargas, para que lo puedan descargar, utilizar para sus procesos de educación y aprendizaje en sus instituciones educativas. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. La grabación del webinar se las estaremos enviando a sus correos electrónicos en el transcurso de la siguiente semana, y también estará publicada en el canal de YouTube de EduLabs para que la puedan compartir con sus colegas. Si alguien no asistió, o si ustedes quieren repasar algo de lo visto acá, se las estaremos compartiendo. Entonces, muchísimas gracias, Guillermo. A ti muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en una próxima oportunidad en otro webinar de EduLabs. Muchísimas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias. Guillermo, un placer. No se olviden de seguir a Small y a EduLabs en LinkedIn. Guillermo, muchas gracias. Me he perdido la conexión, creo, ahí durante un momento. Bueno, y por último también me gustaría recordar a todos los participantes que si queréis utilizar, o sea, si queréis probar Small, tenemos a disposición también, podéis contactar con nosotros y tenemos a disposición pues pruebas gratuitas, pues para que podáis ver cómo funciona y de qué va la herramienta. Perfecto. Y nada, pues muchas gracias. Y también a Alejandra y a EduLabs, por supuesto, por organizar el webinar, que es un tema súper interesante, la verdad. A mí este tema me encanta. Y nada, hasta otra. Listo. Y muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Milena compartió en el chat para poder acceder a las licencias gratuitas. Entonces, aprovechen esta oportunidad, utilicen Small y estamos hablando en próximas ocasiones. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego.